Aquí estoy en vivo en este día 51, del encerrón. Aquí estoy en vivo, le mando un saludo a todos. Hoy, por primera vez, este encerrón además va a estar apareciendo de forma simultánea, cosa que agradezco mucho, por el Facebook de Canal 22. Le doy una bienvenida a todos los seguidores que están en el Facebook de Canal 22. Y les platico rápidamente a todos este encerrón, esta serie del encerrón que estoy haciendo ya desde hace 51 días. La inicié porque considero que cuando se dan los momentos más difíciles de la vida hay que saber, hay que encontrar la manera de acompañarnos, de una manera o de otra. Unos lo hacen de una forma, otros de otra. A mí me ha tocado a lo largo de los últimos 3 décadas hacer este trabajo de poner sobre la mesa información relacionada con la industria del cine, del video, de la televisión, hablar de muchas producciones, y eso es justamente lo que estoy haciendo ahora. Estoy buscando poner sobre la mesa esas películas, particularmente también he comentado series, también he comentado algunas teorías de la comunicación, y lo he hecho con la finalidad de que podamos reflexionar sobre el momento que estamos viviendo ahora y que podamos verlo de pronto a la distancia. Estamos inmersos en una cuestión inédita, totalmente inédita, y pues de eso se trata este encerrón, de que nos vayamos acompañando, de que vayamos viendo cómo están las cosas, por dónde darle lectura a esto, que es muy complicado. Bienvenido entonces los seguidores de Canal 22, gracias a todos los que nos han venido acompañando, que me han venido acompañando, gracias por los mensajes directos también que me llegan de distintas partes del mundo, de Europa, de Estados Unidos, del interior de la República. Me da mucho gusto, me emociona mucho cuando me mandan esos mensajes. Y bueno, hoy quiero conversar sobre un documental mexicano que se llama Paraíso en Auschwitz, que siempre me preguntan dónde ver los documentales mexicanos. Este documental mexicano se puede ver en su propia página de internet, Paraíso en Auschwitz. Escriban únicamente de manera correcta el Auschwitz, que es este campo de exterminio nazi. El documental Paraíso en Auschwitz, que fue realizado, el director es Aaron Cohen, su esposa Esther Cohen, su pareja, que han trabajado juntos durante mucho tiempo. Esther Cohen es la productora, Sabina Berman hizo el guión, Stephanie Kurian, Fastlich hizo también el trabajo de producción, y ellos fueron caminando juntos para hacer este documental, que es una historia descubierta en México sobre lo que sucedió en un campo de concentración, todos sabemos, de Auschwitz, el campo de exterminio en la Segunda Guerra Mundial, y este descubrimiento lo hacen Aaron Cohen, particularmente Aaron Cohen, cuando está él produciendo distintos materiales sobre lo que había sucedido con la historia de la comunidad judía. No hay que olvidar que la comunidad judía siempre se ha preocupado porque su historia no se pierda. Ellos son muy cuidadosos con su historia y siempre están duro y dale con la cuestión de la historia, porque es lo más importante que podemos tener, porque eso saben ellos, que el estar así, siempre recordando, nos hace tener mucha identidad. No hay que echar a un lado la historia de los países, la historia de las personas, la historia de las familias. Hay que estar ahí duro todos los días, todo el tiempo, recordándola. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque nos da identidad cultural, y la identidad cultural nos da fortaleza. Bueno, Aaron Cohen había hecho varias producciones para contar esta historia que sucedió tremendamente en la Segunda Guerra Mundial, e identificó que distintos personajes que él había entrevistado le hablaban de un personaje que conocieron cuando ellos eran niños, porque cuando eran niños habían estado en ese campo de concentración, en Auschwitz, y este personaje del que todos hablaban era Freddy Hirsch. Freddy Hirsch empezó a ser un hombre que se repetía en las entrevistas que Aaron Cohen hacía por diversos motivos y con diversos objetivos de hacer distintas producciones, y empezó a escuchar el Freddy Hirsch, hasta que dijo, ¿quién es Freddy Hirsch? Todo el mundo habla de Freddy Hirsch, o sea, toda esta comunidad de sobrevivientes de Auschwitz, que cuando estuvieron en Auschwitz eran unos niños que lograron sobrevivir, que están en México, y que todos hablan de Freddy Hirsch. ¿Quién es Freddy Hirsch? Y aquí viene el mensaje que nos dan los Cohen, que nos da Sabina Berman, que nos da Kurian, la productora,
de esta historia. ¿Quién es Freddy Hirsch? Freddy Hirsch es un hombre que logró que los niños que estaban cercanos a él en Auschwitz, lograran tener un mundo ideal. Increíblemente, es una historia asombrosa, porque estando en el peor de los lugares, en el sitio en donde se exterminaba a la gente, él consiguió hacer que los niños tuvieran un paraíso. Por eso la historia se llama, contradictoriamente, Paraíso en Auschwitz. Y los Cohen lo que hicieron fue hablar con cada uno de los personajes y que estos personajes les contaran cómo era Freddy, qué les hacía Freddy, cómo les daba felicidad Freddy y cómo logró que su estancia en Auschwitz, cuando ellos eran unos niños, fuera una estancia en la que ellos eran felices. La historia es increíble. Esta historia la pueden conseguir ahí, la pueden ir directamente a la página de internet y él se las proyecta. Paraíso en Auschwitz es una historia muy profunda y es una historia que nos permite además ver algo muy importante. Nos permite saber que la historia sigue transcurriendo y que cuando pasa la historia, cuando pasan los días, vamos a voltear a ver hacia atrás. Y que cuando volteemos a ver hacia atrás, vamos a ver qué hizo cada quien, cuál fue el comportamiento que tuvo cada quien. Y entonces, a la hora que vemos hacia atrás, vamos a vernos a nosotros mismos también. Y esas historias que vamos a ver hacia atrás, que están sucediendo justamente ahora, en estos días difíciles, no solamente en México, en el mundo entero, esta historia que estamos viviendo ahora, cuando la veamos hacia atrás, cuando otros la vean hacia atrás, cuando dentro de 5, 10, 15 o 20 años otros la vean hacia atrás, van a poder encontrar inspiración también en su propia familia, en gente de la sociedad, por supuesto en los médicos, en los doctores, en las doctoras, en los enfermeros, camilleros, que los he mencionado muchas veces, en la gente que está en protección civil, en fin, en la gente, en los reporteros, en la gente que está en las noticias. Eso nos narra esta historia de Paraíso en Auschwitz, el decir, dentro del infierno, que era Auschwitz, hubo una persona que se llamó Freddy Hirsch, y esa persona entendió que los niños, como ahora está sucediendo en muchas familias, en muchas casas del mundo entero, los niños necesitan tener su mundo y necesitan tener alegría. Ya había yo mencionado que hay que defender la alegría. Como dice la canción de Serrat, hay que defender la alegría, hay que defender la alegría y hay que defender la alegría. Hay que defendernos, hay que defender la alegría porque la alegría nos da mucho. La alegría nos da muchas posibilidades. Cuando Aaron Cohen, cuando lo entrevisté, yo a Aaron y a Esther, a quienes admiro mucho por este trabajo que hicieron, porque sin duda es una aportación extraordinaria a la historia de la Segunda Guerra Mundial, en particular a la historia de lo que sucedió allí en Auschwitz. Es muy importante lo que ellos hacen porque mantienen esta llama encendida de la memoria. Y la memoria hay que tenerla siempre, siempre alerta, porque la memoria nos orienta, la memoria nos dice hacia dónde, por dónde, cómo vino, qué hizo, qué fue y hacia dónde podemos ir. Nos va a dar una brújula para orientarnos. Yo platiqué con ellos y ellos me decían que habían sentido una gran emoción cuando habían empezado a hacer esta investigación y se encontraron con este personaje, Freddy Hirsch, y a la hora que dicen vamos a hacer el documental, encontraron un eco fantástico de parte de todos estos sobrevivientes de Auschwitz que colaboraron para hacer la historia. Cuando empezaron a oír la historia de Freddy, y que dijeron, cada vez que hablamos de Freddy, a ellos se les ilumina el rostro, a estos sobrevivientes se les ilumina, y es verdad. Cuando ustedes vean este documental, hablan de Freddy y en ese instante se les ilumina el rostro. Da emoción, da mucha emoción y la gente llora en este documental cuando lo ve. Porque a la hora que están hablando de ese momento tan difícil de la historia del mundo, de la historia de la comunidad judía, en el momento en el que se habla de Freddy, todos estos entrevistados, en ese momento su rostro es un sol. Su rostro es un sol. Y entonces nos hace saber
que conforme pasa el tiempo, la historia nos mira a lo lejos, nos mira y nos hace vernos a nosotros mismos y ver qué hicimos. Y como he dicho muchas veces, comportarse a la altura de las circunstancias es lo más difícil que existe, siempre es lo más difícil que existe, porque pues el ser humano tenemos muchas facetas y tenemos muchos arranques y tenemos muchas cosas, pero estar ahí a la altura de las circunstancias, a la altura de las circunstancias, y no ceder, y no ceder, y no ceder, y mantener, y mantener, y mantener esa línea, esa fortaleza, esa fuerza, esa valentía, como es el caso de Freddie Hirsch, pues es admirable, es tremendamente admirable. Y una cuestión más, que yo platiqué esto también con Aaron y con Esther Cohen. Freddie Hirsch era un hombre que, por la narración que hacen las distintas personas, era un hombre que quería a los niños, que supo querer a los niños, que supo proteger a los niños, que supo protegerlos y no solamente los protegió desde el punto de vista de la salud, sino que los protegió física, sino que también los protegió de la salud mental. Eso me parece que es fundamental que ahora lo podamos tener sobre la mesa. En el documental Paraíso en Auschwitz podemos ver cómo este personaje, Freddie Hirsch, a la hora de que les da alegría, en el momento en que los hace jugar, bailar, dibujar, hacer todo lo que ellos tenían que hacer como niños en ese momento, en ese campo de exterminio, sin ellos tener la conciencia, esos niños, de lo que estaba pasando en el lugar, Freddie Hirsch los enseñó a que debían defender la alegría, que la defendieron y la defienden, y además les dio una posibilidad muy grande para vivir toda su vida a plenitud. Vean este documental, Paraíso en Auschwitz, es un documental muy importante, un documental que ganó el premio al mejor documental del Festival Pantalla de Cristal, un documental que ha sido transmitido también por Canal 22 y un documental que es de los mejores producidos en la historia sobre Auschwitz, sin la menor duda. Y además es un descubrimiento histórico de lo que sucedió en ese campo de exterminio, un descubrimiento que hicieron tanto Aaron como Esther Cohen y que con el trabajo de Sabina Berman armaron la historia. Les mando un saludo muy afectuoso. Recuerden, aquí estamos en el día 51 de este encerrón. Ya llevamos 51 días. Cada quien lleva su cuenta. Lo he comentado antes. En China estuvieron 76 días. Allá llevan dos cuentas. Unos dicen 76 y otros dicen 77. Aquí yo llevo 51 días en el encerrón. 51 días. Y como digo todos los días, aquí está la torre latinoamericana viendo pasar el tiempo. A ella no le va a pasar absolutamente nada. La torre latinoamericana será siendo la esquina más fotogénica de México y por eso es la esquina más fotografiada de México. Adoro la torre latinoamericana. Les mando un afectuoso saludo. Recuerden, hay que buscar comportarnos a la altura de las circunstancias, reconocer a todos los que están al pie del cañón en la primera línea aquí, que son los doctores, las doctoras, los enfermeros, las enfermeras, los camilleros, camilleras, la gente de la policía, la gente de seguridad, la gente que está en todo lo que significa vender, traer y llevar y hacer todo con lo que hay que manejar la comida, los alimentos, y toda la gente que está también en las televisoras, en las redes sociales informando, en los periódicos, productores, ingenieros, por supuesto, la gente de todo el trabajo que se hace en los medios de comunicación, los funcionarios públicos que también ahí están al pie del cañón todos los días. Un abrazo a todos, la gente de limpieza también. Un abrazo a todos de mantenimiento, que también son muy importantes, la gente del metro, los transportes. Un abrazo a todos y recuerden, hay que lavarnos las manos, no hay que tocarnos la cara, la Susana distancia, que es muy importante. Y vean, ahora que están algunos nuevos, otras personas viendo esto, porque ahora estamos haciendo esta transmisión en simultáneo con Canal 22, los invito a que busquen los otros 50 videos de este encerrón. Son 50 ya. He recomendado muchas películas. Les quiero decir que esta lista es mía, totalmente mía. Toda esta lista la estoy haciendo con toda esta gran privilegio que he tenido de poder ver mucho cine, de poder ver muchas películas y de poder ahora relacionarlas con el momento que estamos viviendo para que nos permita reflexionar mejor. Recuerden, hay que buscar comportarnos a la altura de las circunstancias, porque la historia sigue caminando y después hay un momento
en el que mira hacia atrás y nos mira a nosotros mismos y nosotros mismos nos vamos a mirar a nosotros mismos. Espero que así sea, por supuesto. Día 51 del Cerrón. Les mando un abrazo muy afectuoso. Muchas gracias.